Lo he visto con mis propios ojos. Él vive. Santa María Magdalena al relatar su visión de Jesucristo. La mujer detrás del nombre. En los confines del tiempo, cuando las arenas del desierto aún cubrían los pasos de los profetas, y el eco de las palabras de Jesús apenas comenzaba a resonar en las almas del mundo, emergía la figura de una mujer cuyo nombre atravesaría siglos con un aura de misterio y controversia: María Magdalena. Su nombre evoca, hasta hoy, una mezcla de santidad, redención, escándalo y devoción. Pero detrás de este nombre no se oculta una pecadora vulgar ni una mujer rota por sus errores, como tantas veces se ha repetido, sino una figura de poder espiritual, de coraje singular e intimidad profunda con el mensaje de Cristo. La historia de María Magdalena no es apenas la de una mujer cualquiera. Es la historia de una transformación tan profunda que desafió la cultura, la religión y las estructuras de poder de su tiempo. Antes de comenzarmos esta jornada sobre la vida y el martirio de Santa María Magdalena, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de Santa Magdalena? ¿Sabías que Él es conocido por sus milagros de sanación? ¿Has recibido alguna bendición de Santa Magdalena? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. María era conocida como la Magdalena, no porque este fuera su apellido, sino porque provenía de Magdala, una próspera ciudad pesquera situada en la costa occidental del Mar de Galilea. Magdala era un centro urbano importante, con comercio activo y vida intensa. Esto nos da pistas. María no era una campesina pobre ni una mujer marginalizada desde el punto de vista económico. Algunos estudios arqueológicos han revelado que Magdala era un lugar cosmopolitano, habitado por judíos helenizados, comerciantes y gente instruida. María, por tanto, podría haber sido una mujer educada, con recursos y consciente de su papel en la sociedad. Su decisión de seguir a Jesús, entonces, no fue un acto de desesperación, sino un llamado interior, una entrega consciente y voluntaria a una causa espiritual que trascendía el mundo visible. Los evangelios canónicos apenas nos ofrecen destellos de su pasado, pero uno de los detalles más repetidos es que Jesús expulsó de ella 7 demonios. Esta frase, lejos de ser tomada literalmente, debe ser comprendida a la luz del Pintus Entosembes, simbolismo bíblico. El número 7 en la tradición judía representa totalidad, plenitud. Decir que fue liberada de 7 demonios podría significar que sufrió una liberación completa, una curación integral, tanto física como espiritual. ¿Qué eran esos demonios? Algunos teólogos modernos los interpretan como enfermedades, traumas profundos, angustias del alma que la oprimían. Sea como sea, el encuentro con Jesús marca un antes y un después en su vida. De la oscuridad a la luz, de la herida a la sanación, del silencio al testimonio. Y fue allí, en ese momento íntimo de sanación, cuando su vida cambió para siempre. María no solo fue curada, fue llamada, no a la pasividad, sino al discipulado activo. A partir de ese instante, se convierte en una seguidora incansable de Jesús. Lo acompaña en sus viajes, lo escucha en silencio, lo observa en su trato con los pobres, con los enfermos, con los marginados. Y su compromiso no fue simbólico. Según el Evangelio de Lucas 8:2-3, María Magdalena, junto con otras mujeres, sostenía económicamente el ministerio de Jesús. Ella no solo caminaba a su lado, sino que ofrecía sus recursos, su tiempo y su energía para que el mensaje del reino pudiera expandirse. ¿Cuántos hombres hoy recuerdan que una mujer fue pilar logístico del camino de Cristo? Y sin embargo, el destino no fue justo con ella. A pesar de su entrega absoluta, María fue silenciada por la historia oficial. En el año 591, el Papa Gregorio I, conocido como Gregorio Magno, pronunció una homilía que cambiaría el rumbo de su imagen durante más de 1000 años. En un sermón, fusionó 3 figuras femeninas distintas de los evangelios: la pecadora,
anónima que unge los pies de Jesús, María de Betania y María Magdalena, en una sola. Esta interpretación, aunque sin fundamento bíblico, se arraigó profundamente en la tradición cristiana occidental. Así nació la imagen de María Magdalena como prostituta arrepentida, la mujer fuerte, discípula valiente y primera testigo de la resurrección. Fue reducida a un símbolo de redención moral, eclipsando su verdadero papel como líder espiritual. ¿Pero por qué? ¿Por qué tergiversar su historia? Algunos estudiosos sugieren que su papel protagónico incomodaba a la estructura patriarcal de la iglesia naciente. El testimonio de una mujer, por más fiel y poderoso que fuera, resultaba difícil de sostener en una institución dominada por figuras masculinas. Por eso, su historia fue desfigurada, reescrita desde la conveniencia del dogma y no desde la verdad de los textos originales. Sin embargo, María Magdalena nunca desapareció del todo. Su nombre siguió resonando en la tradición popular, en los relatos de los místicos, en los textos gnósticos ocultos y en el corazón de quienes intuyen que su papel fue mucho más grande de lo que se nos quiso hacer creer. Textos como el Evangelio de María, un manuscrito apócrifo descubierto en el siglo XIX, pero datado del siglo II, presentan a Magdalena como una voz de sabiduría, una confidente directa de Jesús. En este relato, ella consuela a los discípulos, les transmite enseñanzas espirituales profundas y se enfrenta a Pedro, quien cuestiona su autoridad por el simple hecho de ser mujer. Este evangelio, aunque no canónico, refleja una tensión real que existía en la comunidad cristiana primitiva. ¿Puede una mujer ser líder? María Magdalena, desde la experiencia y el espíritu, demostraba que sí. A través de los siglos, su figura ha inspirado tanto a teólogos como a artistas, a escritores como a mujeres, en búsqueda de dignidad y espiritualidad. Ha sido símbolo de amor incondicional, de fidelidad, de búsqueda interior, pero también de resistencia frente a la injusticia, frente a la calumnia, frente al olvido, porque María Magdalena no es apenas una discípula, es una llama viva, un testimonio del poder transformador del encuentro con lo sagrado. Una mujer que lo dejó todo para seguir a aquel que la vio más allá de su pasado, más allá de las etiquetas, más allá de las apariencias. Y aún hoy, entre sombras y luces, entre mitos y verdades, su figura sigue reclamando justicia. La historia de María Magdalena es mucho más que un relato antiguo. Es un espejo que nos invita a mirar con otros ojos, a cuestionar las narrativas que hemos heredado y a descubrir en el corazón de esta mujer una verdad que ha esperado siglos para ser escuchada con plenitud. Capítulo 2. El encuentro que lo cambió todo. El aire del desierto ardía bajo el sol de mediodía y el polvo se mezclaba con los murmullos de las multitudes que comenzaban a hablar de un hombre distinto. Un rabino que no temía tocar a los leprosos ni sentarse a la mesa con los pecadores. En ese tiempo de tensiones religiosas y esperanzas silenciosas, una mujer caminaba cargando el peso invisible de su tormento. María de Magdala no era una mujer común, ya lo sabíamos, pero en 1909, aquel entonces, su alma se encontraba desgarrada. Internamente, era como si 1000 voces la llamaran desde abismos que ella no entendía. Sus noches eran inquietas, sus pensamientos confusos. Sentía que algo dentro de sí había sido robado, quebrado, violado por la vida, por traumas no dichos, por dolores que tal vez ni ella misma sabía nombrar. Y fue en ese estado, rota por dentro y quizá temida por fuera, que ella escuchó hablar de él. No era la primera vez que oía su nombre. Ya corrían rumores por las sinagogas, por los caminos, por los mercados. Se decía que hablaba con una autoridad que no venía de libros, que curaba a los enfermos solo con un gesto, que perdonaba pecados como si él mismo fuera el dueño de la misericordia. Algunos lo llamaban profeta, otros lo acusaban de blasfemo. Pero en el corazón de María ese nombre, Jesús, se convirtió en un susurro insistente, una voz que le decía: «Ve, encuéntralo. Él te verá como realmente eres». El encuentro no fue narrado con lujo de detalles en los evangelios, pero su eco ha cruzado siglos. Fue suficiente una mirada,
una palabra, un silencio lleno de presencia. María no necesitó explicar su dolor porque Jesús ya lo conocía. No necesitó confesar sus heridas más profundas porque Él las había sentido. Fue en ese instante, más allá de lo visible, más allá del lenguaje, que algo se rompió dentro de ella. Los grilletes invisibles que la ataban, los demonios que la atormentaban, la culpa que le habían hecho cargar durante años. Todo comenzó a caer como una cascada de sombras huyendo de la luz. Los textos canónicos nos dicen que Jesús expulsó de ella 7 demonios. Lucas 8:2. Y esto ha sido malinterpretado a lo largo de los siglos como prueba de un pasado oscuro asociado a la inmoralidad. Pero en realidad, esta mención es mucho más profunda. En la simbología bíblica, como ya vimos, el número 7 representa la totalidad. María no era simplemente una mujer poseída, era una mujer completamente invadida por el dolor, por las pérdidas, por las heridas del alma. Su sanación no fue solo física, fue espiritual, emocional, existencial. Fue una liberación completa, total. Ella no fue curada, fue restaurada, y ese instante cambió el rumbo de su existencia para siempre. María Magdalena no regresó a Magdala. No volvió a su antigua vida. No recogió sus cosas ni buscó justificarse ante la sociedad. Su alma, ahora libre, fue tomada por un impulso irresistible, seguir a aquel que le había devuelto la vida. Jesús no la invitó. Él no la forzó, pero su mirada era un llamado y su presencia era una promesa, de verdad, de redención, de sentido. Y ella, diferente de tantos otros que apenas buscaban milagros para después retornar a la rutina, decidió caminar al lado de él. Se convirtió en discípula, se convirtió en testigo. Lo que siguió fue una transformación silenciosa pero radical. María, que antes evitaba las miradas, comenzó a caminar entre los hombres y mujeres que seguían a Jesús. No buscaba destaque, pero su presencia se tornaba cada vez más notada. Ella estaba allí cuando Él hablaba en las plazas, cuando multiplicaba el pan, cuando perdonaba publicanos, cuando tocaba a los intocables. Era una observadora atenta, un alma que absorbía cada palabra y cada gesto, y poco a poco, algo nuevo nacía dentro de ella, una llama de fe, una fuerza tranquila, una compasión inquebrantable. Mientras algunos discípulos competían por lugares de destaque, María permanecía firme, silenciosa, profunda. Ella no quería títulos, no buscaba reconocimiento, pero comprendía algo que pocos aún conseguían ver, que el reino que Jesús anunciaba no era hecho de tronos o glorias humanas, sino de entrega, de amor, de servicio. Y eso la acercaba a Él de un modo único. Era como si sus corazones hablaran la misma lengua, como si ella oyera las verdades de Jesús no solo con los oídos, sino con el alma. Con el tiempo, María se convirtió en una de las mujeres que sostenía el ministerio de Jesús, no solo con su apoyo físico y financiero, sino también con su fidelidad inquebrantable. E incluso entre los propios discípulos, su presencia generaba asombro. ¿Cómo era posible que una mujer caminara entre ellos con tanta autoridad silenciosa? ¿Por qué Jesús la miraba con tanta ternura y respeto? Algunos murmuraban, otros apenas observaban, pero Jesús nunca la trató con condescendencia, nunca la redujo. Él la escuchaba, Él la valoraba, y eso, en aquella época, era una revolución. A este punto de la historia, ya no se puede hablar de María Magdalena apenas como una mujer curada. Ella era una mujer transformada, y su transformación no vino de dogmas, ni de rituales, ni de instituciones. Vino del encuentro, del toque invisible de un alma que se reconoció amada profundamente por Dios. A partir de ese encuentro, todo cambió. El dolor dio lugar a la misión. La soledad fue llenada por la presencia divina. El pasado ya no la definía. El presente era la respuesta al llamado. Y el futuro aún traería pruebas, lágrimas y gloria. Pero en ese momento, todo lo que ella sabía era que había encontrado a aquel
que veía más allá de las heridas, aquel que llamaba por su nombre, aquel que nunca más la dejaría ser la misma. Capítulo 3. A los pies de la cruz. El cielo empezaba a oscurecer, no solo con nubes pesadas de tormenta, sino con la densidad de un dolor colectivo que se apoderaba de Jerusalén. Aquellos que amaban a Jesús sentían en el corazón un presagio terrible. Algo estaba por suceder. La ciudad, siempre ruidosa, parecía susurrar angustia. Y entre las calles estrechas y los murmullos del pueblo, María Magdalena caminaba con el pecho apretado, los ojos llorosos, el alma en alerta. Aquel a quien ella había entregado su vida estaba ahora preso, humillado, golpeado y a punto de ser crucificado. La escena era brutal. Jesús, aquel que había sanado, perdonado, amado como nadie jamás había amado, ahora era tratado como el peor de los criminales. La multitud que antes lo aclamaba ahora gritaba por su muerte. Y entre el caos, los soldados y la indiferencia de muchos, una pequeña presencia femenina permanecía firme. María Magdalena, junto a María, madre de Jesús, y otras mujeres valientes, no huyó. No se escondió, no negó. Ella se quedó, permaneció, a sus pies. Mientras muchos discípulos hombres habían desaparecido, tomados por el miedo, ella permaneció de pie, al pie de la cruz, con el corazón roto, pero con los ojos fijos en el hombre que le había devuelto el alma. Cada gota de sangre que caía de la frente coronada de espinas de Jesús le dolía a ella como una puñalada. Cada gemido de dolor, cada palabra entrecortada que él pronunciaba era para María como si el mundo se estuviera partiendo en dos. Y aún así, no apartó la mirada, porque el amor verdadero, el que nace de la gratitud profunda y la entrega, no huye del dolor. Permanece, sufre junto, carga la cruz incluso en silencio. El Evangelio de Juan, 19:25, es claro al mencionar: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Y esta simple mención es, por sí sola, una de las más poderosas declaraciones de fidelidad de la historia cristiana. En un mundo donde las mujeres eran marginadas, invisibilizadas, fue una mujer quien se atrevió a estar presente en el momento más cruel de la pasión de Cristo. No porque buscara reconocimiento, sino porque sabía, en lo más íntimo de su ser, que allí, en aquel madero, colgaba no solo un hombre bueno, sino el Hijo de Dios. María recordaba, mientras contemplaba la escena, cada palabra de Jesús. Recordaba sus promesas, sus gestos, su ternura, y todo parecía contradictorio en ese momento. ¿Cómo podía el Salvador del mundo ser derrotado por clavos e insultos? ¿Cómo podía la luz ser vencida por la oscuridad? Esas preguntas danzaban en su mente, mezcladas con lágrimas y con impotencia. Pero algo dentro de ella, un hilo de esperanza, una chispa de fe, le decía que aquello aún no era el final. Ella vio cuando él miró a su madre y al discípulo, amado, y dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo», y al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Incluso en la agonía, Jesús pensaba en los otros. Y María Magdalena sintió con aún más fuerza que su maestro era distinto a todos. Su muerte, por más injusta y cruel que fuera, no era un final común. Era un sacrificio, un acto de amor que trascendería el tiempo. Cuando él exclamó: «Está consumado», un grito desgarró el corazón de aquellas mujeres. María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Jesús había muerto, y con él parecía que el mundo entero perdía su sentido. Pero María no cayó, se arrodilló, tocó la tierra con las manos, manchada con su sangre, y allí quedó. No como quien se rinde, sino como quien vela, como quien aún cree, como quien ama hasta el último segundo, y más allá. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz con cuidado y puesto en los brazos de la Virgen María. María Magdalena se acercó, tocó sus manos. Aún había calor, o tal vez era el calor de su propia fe, que se negaba a aceptar que la muerte hubiera vencido. Ella ayudó a preparar el cuerpo junto a las otras mujeres, lo envolvió en lienzos,
lo ungió con aceites y lágrimas. Cada gesto era una oración silenciosa, un acto de despedida, pero también una promesa interna de que no se apartaría de él ni siquiera en la muerte. El entierro fue apresurado. Era víspera de sábado. El cuerpo fue colocado en una tumba nueva, cavada en la roca, y una gran piedra fue rodada para cerrar la entrada. Los guardias romanos custodiaban el lugar, y María, con los ojos fijos en aquella piedra, sintió como si toda la esperanza de la humanidad quedara allí, aprisionada. Pero ella no se rendiría. Algo dentro de ella, algo inexplicable, le decía que la historia aún no había terminado. En ese momento, María Magdalena ya no era solo una seguidora, era guardiana de una promesa, testigo de un amor que había llegado al extremo. Y mientras la ciudad dormía y los corazones se llenaban de luto, ella mantenía viva la llama de una fe que desafiaba incluso a la muerte. Porque quien ha sido tocado por Jesús nunca más camina en la oscuridad. Capítulo 4. La primera testigo del milagro. El sol apenas comenzaba a surgir en el horizonte, lanzando tímidos rayos de luz sobre Jerusalén, aún envuelta en sombras. La ciudad dormía en un silencio denso, marcado por la tristeza del día anterior. María Magdalena caminaba con paso firme aunque su alma estuviese rota. En sus manos llevaba ungüentos y perfumes, y en su corazón una mezcla inexplicable de luto, nostalgia y algo más, algo que no conseguía explicar, como un susurro interior que la impulsaba a ir más allá de la lógica. No podía quedarse en casa, no podía esperar. Su amor por Jesús era demasiado grande. Tenía que verlo una última vez, aunque fuera a través de la piedra que sellaba su tumba. Aquel sepulcro frío se había convertido en su santuario. Allí, en el silencio de la muerte, María quería demostrar una vez más su fidelidad. No esperaba milagros. Solo deseaba llorar, orar, tocar la roca, tal vez, como quien se aferra a un eco del pasado. Ella no sabía que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Cuando llegó al jardín, el aire aún estaba impregnado de la humedad del amanecer. Las ramas de los olivos susurraban suavemente y las sombras proyectaban formas inquietantes sobre las piedras. María se acercó con el corazón en la garganta y entonces lo vio. La piedra que sellaba la tumba estaba removida. El sepulcro estaba abierto. El pánico la invadió como una ola repentina. ¿Qué había sucedido? ¿Habrían robado el cuerpo del Maestro? ¿Quién osaría profanar el descanso de alguien tan santo? El Evangelio de Juan 21:2 narra que María corrió para avisar a Pedro y al discípulo amado. Ellos fueron, vieron la tumba vacía y se marcharon. Pero María no. Ella no podía irse, no quería. Se quedó frente al sepulcro, de pie primero, luego de rodillas, vencida por la angustia. Y entonces lloró. Lloró como solo llora quien ama profundamente. Su llanto no era solo por la muerte de Jesús, sino por la aparente injusticia de que ni siquiera en la muerte le permitieran paz. Entre lágrimas, decidió mirar dentro del sepulcro, tal vez por instinto, tal vez por desesperación, y allí, ante sus ojos asombrados, dos figuras vestidas de blanco estaban sentadas donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies, ángeles. Pero en su dolor, María no pensó en lo celestial, solo en su pérdida. Le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Y ella, con voz entrecortada, respondió: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Salió del sepulcro confundida, dolida, y entonces lo vio. Un hombre, de pie en el jardín. Ella no lo reconoció. Quizás por el llanto que nublaba su vista, quizás porque su mente no podía concebir lo imposible. Pensó que era el jardinero, y él le habló: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Y entonces María hizo la pregunta desesperada de alguien dispuesto a todo por amor: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré». Entonces el hombre la miró con ternura y dijo su nombre: «María». Solo una palabra,
pero dicha con tal amor, con tal profundidad, que algo dentro de ella se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Era Él, era Jesús, vivo, frente a ella. No era un fantasma, no era una visión, era real. Su voz, su presencia, su esencia. María se lanzó a sus pies queriendo abrazarlo, retenerlo, no soltarlo jamás. Pero Jesús, con dulzura, le dijo: «No me toques, porque aún no he subido al Padre. Ve y anuncia a mis hermanos». María Magdalena se convirtió en ese momento en la primera testigo del milagro más grande de todos los tiempos, la resurrección. Fue ella, no un apóstol, no un sacerdote, no un líder religioso. Fue una mujer, antes estigmatizada, ahora elevada por la gracia, quien vio primero al Cristo resucitado. Y fue ella quien recibió la primera misión después de la resurrección: anunciar a los discípulos que Él estaba vivo. María corrió nuevamente, pero esta vez con otro tipo de lágrimas, lágrimas de alegría, de shock, de esperanza resucitada. En su pecho, un milagro latía con fuerza. Ella, que había estado a los pies de la cruz, ahora corría con los pies descalzos por la mañana de Pascua, para contar que la muerte había sido vencida, que el amor había triunfado, que el sepulcro estaba vacío y el Salvador vivo. Esa escena cambia completamente la narrativa del cristianismo primitivo. María Magdalena no solo fue testigo de la resurrección, fue elegida para ello. En tiempos donde la voz de las mujeres era ignorada, ella fue la portavoz del mayor anuncio de la fe cristiana. Los evangelios no esconden eso. Juan, Marcos y Mateo confirman su presencia, su fidelidad, su misión. No hay exageración en llamarla apóstola de los apóstoles, como hizo el propio Papa Francisco siglos después. Ella fue la que vio y creyó, la que oyó su nombre de los labios del Cristo resucitado. Y así, María Magdalena se transforma no solo en discípula, sino en pilar, en testigo viva de lo imposible, en faro para todos los que ya lloraron ante una tumba, para todos los que pensaron haberlo perdido todo, porque ella enseña, con su vida, que el final no siempre es el final, y que incluso en la oscuridad más profunda, el sol aún puede nacer. Capítulo 5. Silencio, distorsión y redención. Después de la resurrección de Jesús, María Magdalena desaparece lentamente del relato bíblico, al menos en la superficie. Aquel protagonismo radiante, aquella misión sagrada que le había sido confiada, ser la primera en anunciar al Cristo resucitado, comienza a ser opacado a lo largo de los siglos por algo que se convertiría en uno de los mayores silencios de la historia de la Iglesia. ¿Cómo fue posible que la mujer elegida para ser testigo del mayor milagro de la fe cristiana haya sido después confundida, silenciada, marginada? La respuesta está en capas profundas de cultura, tradición, intereses y miedo. Durante los primeros años del cristianismo, muchos textos circularon entre las comunidades cristianas primitivas. Algunos de ellos, posteriormente llamados apócrifos, presentan una imagen de María Magdalena muy diferente de la que se volvería dominante en la tradición occidental. El Evangelio de María, un texto descubierto a finales del siglo XIX en Akhmim, Egipto, muestra a Magdalena como una discípula cercana a Jesús, alguien que comprendía sus enseñanzas de forma profunda, al punto de inspirar celos entre los otros apóstoles, especialmente Pedro. En ese texto, María enseña, interpreta visiones y consuela a los discípulos tras la ascensión de Jesús. Ella es vista como una líder espiritual, pero esos textos fueron excluidos del canon oficial, considerados peligrosos o heréticos. Lo que quedó en los siglos siguientes fue una versión filtrada y muchas veces distorsionada. A partir del siglo IV, con la institucionalización del cristianismo en el Imperio Romano, hubo un esfuerzo por definir dogmas claros y consolidar una estructura eclesiástica masculina y jerárquica. En ese proceso, el papel de mujeres como María Magdalena fue sistemáticamente borrado o reinterpretado. Uno de los momentos más impactantes de esa distorsión vino siglos después, en 591.
cuando el Papa Gregorio I, conocido como Gregorio Magno, pronunció una homilía en la que asociaba a María Magdalena con la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús, descrita en el Evangelio de Lucas. Esa mujer, tradicionalmente interpretada como una prostituta, nunca fue identificada por nombre. Sin embargo, Gregorio declaró que era la misma María de Betania y María Magdalena, uniendo tres figuras femeninas distintas en una sola. Ese gesto tuvo consecuencias devastadoras. Durante siglos, María Magdalena pasó a ser vista no como apóstol, sino como la pecadora arrepentida. Su imagen fue moldeada por una lente de culpa, sensualidad y penitencia. En los púlpitos, en los vitrales de las catedrales, en las pinturas renacentistas, ella aparece arrodillada, llorando, casi siempre semidesnuda, con el cabello suelto. Un símbolo de tentación que se redimió por la gracia de Cristo. Una representación poderosa, sí, pero también injusta. Fue reducida a un estereotipo, y su verdadera misión fue escondida detrás de velos de moralismo y control. Es doloroso imaginar que aquella mujer, que tuvo el coraje de permanecer al pie de la cruz cuando casi todos huyeron, la que fue la primera en correr al sepulcro y proclamar la resurrección, haya sido recordada por tanto tiempo solo como la prostituta perdonada. Esa no era la Magdalena del Evangelio de Juan, la que escuchó su nombre en la voz de Jesús resucitado. Esa era una reconstrucción conveniente, que permitía mantener a las mujeres al margen del liderazgo eclesiástico y espiritual. Aún así, incluso en el silencio, la figura de María Magdalena nunca desapareció por completo. En Oriente, especialmente entre los cristianos ortodoxos, ella siempre fue venerada como igual a los apóstoles, una expresión rara y honorable. Su fiesta era celebrada con alegría y su papel como anunciadora de la resurrección era reconocido sin reservas. Ya en Occidente, fue necesario esperar muchos siglos para que ese velo comenzara a levantarse. Con el tiempo, teólogos, historiadores y estudiosos comenzaron a revisar los textos originales, a cuestionar las tradiciones establecidas. A partir del siglo XX, con el avance de la arqueología bíblica y el descubrimiento de manuscritos antiguos, como los de Nag Hammadi, una nueva luz comenzó a iluminar a María Magdalena, y con ella vino la necesidad urgente de rescatarla. Ese rescate no es solo histórico, es espiritual. Es una búsqueda por justicia, por verdad, por restauración, porque la historia de María Magdalena no habla solo de una mujer, habla de todas las voces calladas, de todas las historias manipuladas, de todas las personas que fueron reducidas a etiquetas por estructuras de poder. Ella representa el alma que fue estigmatizada y que aún así permaneció fiel, amando hasta el final. Hoy sabemos que no hay ninguna base bíblica que vincule a María Magdalena con la prostitución. Sabemos que el Evangelio la presenta como una mujer sanada por Jesús, seguidora fiel, y la primera testigo del Cristo resucitado. Sabemos también que su memoria fue distorsionada, no por malicia directa, sino por una larga cadena de equívocos, intereses y tradiciones culturales. Pero lo más hermoso de todo es que, incluso tras siglos de silencio y distorsión, María Magdalena resurge, no como una sombra del pasado, sino como una figura luminosa. Su nombre vuelve a ser proclamado no con vergüenza, sino con honor. La Iglesia Católica, por medio del Papa Francisco, elevó su celebración litúrgica al mismo nivel de los apóstoles en 2016, reconociendo su papel fundamental. Un gesto tardío, sí, pero necesario. Un paso hacia la redención, no de ella, sino nuestra. El redescubrimiento de María Magdalena es también una invitación a mirar más allá de las narrativas impuestas, a escuchar las voces silenciadas y a rescatar la esencia del Evangelio que ella vivió con tanto coraje. Un Evangelio de amor incondicional, de fidelidad hasta el fin y de esperanza incluso ante lo imposible. Capítulo 6. El legado eterno de una discípula valiente. La figura de María Magdalena resurge como un eco luminoso que atraviesa los siglos.
ya no como el estereotipo erróneo que la encadenó a la culpa, sino como el reflejo vibrante de una mujer que fue fiel hasta el final, que se atrevió a amar con una libertad radical y que sostuvo la fe cuando hasta los más cercanos se escondieron en el miedo. Su legado no se limita a un momento en la historia, sino que se prolonga como una llama que enciende a cada generación que busca comprender la profundidad del Evangelio desde un lugar más íntimo, más humano, más verdadero. Después de la ascensión de Cristo y de la dispersión de los apóstoles, la historia de María Magdalena entra en una nueva dimensión, la de la tradición y de la leyenda. Según antiguos relatos preservados en la tradición oriental, María habría acompañado a Juan Evangelista y a María, madre de Jesús, a Éfeso, donde vivió sus últimos años predicando y sirviendo a las comunidades cristianas nacientes. Ya en tradiciones de Occidente, especialmente en Francia, surge una de las narrativas más fascinantes. Magdalena, junto a otras figuras del Nuevo Testamento, habría llegado a la costa de Provenza en un pequeño barco sin vela ni timón, guiado solo por la fe. Esta historia, que atraviesa siglos y generaciones, narra que María Magdalena desembarcó en Sainte-Marie-de-la-Mer y desde allí siguió hacia la región de Sainte-Baume, donde vivió en reclusión en una cueva, entregada a la oración, penitencia y contemplación. Este lugar se convertiría más tarde en uno de los mayores centros de peregrinación de la Edad Media. Hombres y mujeres de toda Europa recorrían caminos tortuosos, montañas y bosques, movidos por una sed espiritual que encontraba en Magdalena una guía silenciosa, pero poderosa. La gruta de Sainte-Baume se convertiría en un santuario de transformación interior, donde los peregrinos buscaban, como ella, la renovación del alma. ¿Pero por qué inspiraba tanta devoción? Porque había algo en su historia que hablaba directamente al corazón humano. María Magdalena había vivido el extremo del dolor y del amor. Conocía el fondo del pozo y el cielo de la resurrección. Representaba la esperanza para los rechazados, para los pecadores, para los marginados. Era el testimonio de que no importa de dónde se venga. Lo que importa es hacia dónde se decide caminar cuando se escucha la voz del amor. Y ese mensaje, poderoso y universal, superó los límites del tiempo y de la geografía. Durante siglos, poetas, místicos y artistas encontraron en ella una musa espiritual. En los manuscritos medievales, en las esculturas de las catedrales góticas, en las pinturas renacentistas, de Leonardo da Vinci a El Greco, María Magdalena surge como figura de belleza e intensidad. En algunas, llora con una mirada perdida en el infinito. En otras, sostiene el frasco de perfume que convirtió su gesto en símbolo eterno de amor incondicional. Aunque marcada por interpretaciones variadas, su imagen permanecía viva, inquietando e inspirando. En la espiritualidad cristiana, especialmente entre las corrientes místicas, María Magdalena pasó a ser vista como arquetipo del alma en busca de unión con lo divino. Místicos como Meister Eckhart y Santa Teresa de Ávila hablaron del amor como herida sagrada, como ardor que transforma. Y en ese camino la figura de Magdalena aparecía como aquella que experimentó el fuego de ese amor y que jamás volvió atrás. Su historia pasó a leerse no solo como un episodio histórico, sino como un camino interior que cada alma está invitada a recorrer. El camino de la escucha, de la entrega, de la fidelidad, de la superación del miedo y de la oscuridad. En el siglo XXI, su presencia gana nueva fuerza. En medio del despertar espiritual que atraviesa culturas y religiones, María Magdalena es redescubierta como símbolo de sabiduría femenina, de intuición sagrada y de liderazgo espiritual que no busca poder, sino servicio. Investigaciones históricas y arqueológicas, como las llevadas a cabo por estudiosos de la Universidad de Harvard y del Instituto de Estudios Teológicos de Tubinga, buscan rescatar la figura real detrás del mito, reconstruyendo con más fidelidad su importancia en la Iglesia primitiva. Incluso, en el campo del feminismo teológico, ella se convierte en referencia. Mujeres cristianas alrededor del mundo
La invocan como patrona de una espiritualidad enraizada en la compasión y en la resistencia. Se convierte en símbolo de empoderamiento, no en el sentido moderno de dominio, sino en el de asumir con dignidad el llamado interior de servir a la luz, incluso en contextos de opresión. En Magdalena encuentran fuerza para sanar heridas ancestrales, para reconectarse con la voz divina dentro de sí. Es conmovedor percibir cómo su historia resuena con tanta intensidad hoy. En un mundo fragmentado, hambriento de sentido, María Magdalena reaparece como presencia viva, como maestra silenciosa, no con dogmas ni discursos, sino con el testimonio de una vida que supo permanecer de pie cuando todo parecía perdido, que supo esperar lo imposible, que corrió a anunciar la vida cuando todos lloraban la muerte. Y tal vez sea eso lo que hace eterno su legado, porque no es solo un personaje del pasado, sino una presencia que sigue inspirando. Su nombre atravesó desiertos, persecuciones, siglos de olvido y distorsión, y aún así florece, aún así llama, aún así invita. Ella es la discípula valiente, aquella que nunca huyó, la que amó con el corazón entero, y por eso su historia nunca termina. Continúa en cada alma que elige la verdad, que enfrenta el miedo, que camina con fe en la oscuridad y que, como María Magdalena, tiene el valor de reconocer la voz del Maestro llamándola por su nombre. Y así, en el eco sagrado de su nombre, comprendemos que María Magdalena no es solo una historia que se cuenta, sino una llama que arde en el corazón, de quienes buscan la verdad más allá de las apariencias. Ella representa la revolución del amor que transforma, la fe que no se apaga en la noche del alma, la entrega que desafía el juicio del mundo. Su vida nos recuerda que no hay oscuridad que pueda apagar a quien lleva la luz dentro, y que cada lágrima derramada con fe es semilla de resurrección. En un tiempo donde el alma humana clama por autenticidad, ella se alza como faro de compasión, de valentía, de redención. Nos invita a seguir oír la voz que llama por nuestro nombre, a camiñar sen medo mesmo cuando todo parece perdido. Porque, como María Magdalena, cada uno de nos puede ser testigo de milagros si tenemos el coraje de amar hasta el final.